Pero hoy específicamente vamos a hablar, hermanos, acerca de cultivar la enseñanza de la célula. Y obviamente que al hablar acerca de la enseñanza de la célula, pues hermanos, nos estamos refiriendo a los hermanos líderes que son los que desempeñan esta labor. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que en un mundo herido, una de las cosas importantes dentro de la tarea de evangelización es que nosotros de alguna manera podamos conectar con nuestro oikos. Por eso es que hablamos acerca de este tema hace algunas semanas. ¿Quiénes eran nuestros oikos? Nuestros oikos son las personas con las que nos relacionamos habitualmente. Y ahí, hermanos, es donde se vuelve importante que esa conexión, ¿verdad?, que nosotros hacemos con las personas y tratar la manera de satisfacer las necesidades emocionales, espirituales que ellos tienen, es fundamental para el desarrollo de nuestra tarea de evangelización. Entonces, satisfacer las necesidades y conectar con nuestro oikos son elementos importantes. Y ahí aparece, hermanos, el primer espacio que usted debe de llenar, y es que estos son los cimientos de la evangelización. Ahí la palabra es cimientos. Los cimientos de la evangelización son la piedra angular de la evangelización. Por un lado, satisfacer o tratar la manera de llegar a las necesidades de las personas, y por otro lado, conectar con nuestro oikos. Sin embargo, a pesar de que una de las responsabilidades que tenemos como líderes es la de satisfacer las necesidades de las personas, tenemos que ser muy honestos en decir que eso no le va a dar salvación a una persona. Por ejemplo, nosotros hemos hablado acerca de cómo la célula puede intervenir en casos específicos de necesidad. Si hay alguien que está pasando un mal momento, en la célula se pueden hacer esfuerzos como para proveer víveres, alimentos, pero el que usted le ayude a los amigos a satisfacer esas necesidades, pues obviamente que no le va a dar salvación. Y tampoco, hermanos, le va a dar salvación que nosotros tengamos una relación muy amigable, muy estrecha con los amigos. Lo único que puede dar salvación a una persona no es que nosotros le cubramos las necesidades, tampoco es que nosotros llenemos medianamente las necesidades emocionales a través de una relación de amistad o de buen compañerismo, sino que lo único que puede salvar a una persona, ¿qué es, hermanos? Es Jesucristo. Solo Jesús puede salvar a una persona. Que nos conectemos a esa persona emocional está bien, que cultivemos una amistad con ellos está bien, que tratemos de satisfacer sus necesidades en la medida de lo posible está bien, pero lo único, hermanos y hermanas, que puede llevar salvación a una persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, dentro de este elemento, hermanos, de la evangelización, es importante el tema de la preparación de la enseñanza de la guía de célula. Ahí, hermanos, la siguiente palabra, la segunda palabra es preparación. Preparación de la enseñanza de la guía. Y esto, hermanos, aunque parece un tema quizás hasta sencillo, pero en realidad lo que muchas veces parece sencillo es lo que normalmente solemos descuidar. Entonces, el primer elemento es, hermanos y hermanas, que preparemos la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a preparar la enseñanza de la palabra de Dios? Lo que vamos a ir a compartir, porque nosotros hemos entendido que Jesús es el único que salva, pero para llevar a las personas a Jesús, obviamente que es importante la enseñanza del evangelio. Y es ahí donde nosotros tenemos que preparar la enseñanza con anticipación. Entonces ahí usted encuentra el tercer espacio. Preparar la enseñanza con anticipación es importante para cada líder. ¿Qué significa preparar la enseñanza con anticipación?
Bueno, el primer elemento, hermanos, que es importante es que dediquemos tiempo a la lectura de la lección correspondiente a la semana. Es importante que usted dedique tiempo para leer la enseñanza que corresponde para esta semana. Lo que se sugiere, hermanos, es que usted prepare la enseñanza al menos con 5 días de anticipación. Que prepare usted la enseñanza con 5 días de anticipación. Entonces, dedique tiempo a la lectura. Si usted es una persona que solamente toma la lección de la guía y la va leyendo el mismo sábado, hermanos, no se está preparando con anticipación. Entonces, dedique tiempo a la lectura. Las lecciones son muy cortas, hermanos. Si usted las lee, no le va a tomar ni 5 minutos leerla. Entonces, dedique tiempo. Cuando vaya a su trabajo en el autobús, yo sé que hay algunos hermanos que se llevan la guía y están leyendo la lección y la repasan una y otra vez. Entonces, es importante que para preparar la enseñanza nosotros leamos la lección. Otro elemento que es importante es que nos familiaricemos con el contexto del pasaje bíblico que se utiliza como referencia para la enseñanza. Ahí la palabra es el contexto. Gracias, hermano. Ya recibimos la señal. Es importante familiarizarnos con el contexto del pasaje bíblico. Usted sabe que normalmente la lección de la guía se basa en un pasaje corto de la Biblia. Y por ejemplo, en el caso de las células juveniles, son pasajes cortos, normalmente de una historia más amplia. Entonces nosotros, hermanos, debemos de familiarizarnos con el contexto de la historia. Si por ejemplo se está hablando acerca de una historia de la Escritura, usted sabe que por ejemplo se ha hablado de Abraham, se ha hablado por ejemplo también de Pedro, se ha hablado del matrimonio, se ha hablado de los desiertos, se ha hablado acerca de las iglesias del Apocalipsis, por mencionar algo. En el caso de las células de jóvenes se han hablado de los reyes. Lo importante es que nosotros conozcamos el contexto. ¿Y cómo vamos a conocer el contexto de esa lección? Bueno, leyendo el pasaje completo de la Biblia, para tratar la manera de tener un margen de referencia, porque aunque en la lección se sugiere un contenido o un pasaje específico, pues obviamente que si lo leemos así de primas a primeras, seguramente no vamos a lograr tener un panorama lo suficientemente amplio para desarrollar la lección de la guía. Acá, hermanos, voy a mencionar algunas cosas que para ustedes pues ya son conocidas, ¿verdad? Y es que no sé por qué no avanza, hermanos. Aquí estamos. La verdad central es el enfoque de la enseñanza general. ¿Qué es la verdad central? Es, hermanos, el punto general que se desea transmitir. Es el elemento clave de la enseñanza de ese día. Entonces usted tiene que familiarizarse con la verdad central, porque en la verdad central está el enfoque de la enseñanza, lo que se quiere enfatizar. Y usted sabe que la verdad central es una oración bastante corta. Puede ser algo así como: solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Punto. Así de sencilla es la enseñanza de la verdad central. O por ejemplo, es necesario el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Punto. Esa es la verdad central. Entonces, sobre esa verdad central, esto nos lleva al siguiente elemento, y es que cada punto de la guía refuerza como una especie de cadena o de eslabón la verdad central. Normalmente las lecciones de la guía tienen 3 puntos, y esos 3 puntos, punto 1, punto 2, punto 3, refuerza la verdad central. Eso es importante que lo sepamos. Cada punto de la guía refuerza
la verdad central, que es como el énfasis de esa enseñanza. Se sugiere que cada líder prepare un bosquejo general de la enseñanza de la guía. ¿Qué es un bosquejo, hermanos? Un bosquejo es como una pequeña guía o una pequeña ruta, un esquema es la palabra. Es un esquema de los elementos que usted va a tocar el día de la célula. Hay hermanos que, por ejemplo, lo que hacen es que compran unos pequeños papelitos adhesivos y los pegan en la Biblia para tener fresca la enseñanza, el tema, la verdad central, los puntos y la aplicación. Ese es un bosquejo general. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero trate en la manera de lo posible evitar leer. Usted trate la manera de simplemente utilizar eso como referencia, pero usted está desarrollando cada punto en la medida en que va avanzando su enseñanza. Entonces, todos estos elementos hablan de la preparación que se debe de tener con anticipación. Es importante, hermanos, que evitemos leer la guía de la célula. O sea, si usted, por ejemplo, llega a la célula y saca el manual o la guía, ¿verdad?, y se pone a leer la guía, usted lo que va a transmitir es que no se preparó, que no estudió. Es más, los invitados ni deben de darse cuenta que usted está leyendo la guía. Evite eso, evite leer la guía. Probablemente a la hora de enseñar o a la hora de estudiar la lección de la guía, usted va a tener quizás algunas dudas, algunas inquietudes del pasaje de la Biblia o de alguna situación que usted no comprenda. Entonces acá, hermanos, es importante que usted consulte a su pastor de zona cuando tenga una inquietud de la Biblia. Hermano, ¿qué significa este pasaje de la Biblia? ¿O qué significa esta palabra? ¿O cómo se entendía esto? ¿Qué era esto? ¿Cómo se puede aplicar esto? Usted puede acercarse a su pastor de zona para que él le dé alguna orientación sobre un punto que usted no entienda de la guía. Actualmente, hermanos, si usted escucha los medios de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, una vez a la semana se comparte un podcast donde un pastor encargado desarrolla los temas de la guía. Creo que el miércoles, si no estoy mal, es la guía de adultos, o el jueves la de jóvenes, algo así creo que es, miércoles y jueves. A eso de las 8:30 de la noche, entonces hay una enseñanza, ¿verdad?, general de las guías de jóvenes. Incluso en las redes sociales de la iglesia usted puede encontrar los podcasts. Si usted no entiende un tema, usted lo puede buscar ahí. Entonces eso es importante. Esto, hermanos, quizás a modo general es algo que usted ya sabe, pero también es importante que usted evite la improvisación en la enseñanza. Hay hermanos que dicen: no, hermano, yo no voy a dar la lección de la guía, a mí el Espíritu me da otra cosa. Y son las típicas personas que agarran la Biblia, ¿verdad?, y dicen: y aquí donde aparezca el pasaje de la Biblia, de eso voy a hablar. Y Judas se ahorcó, dice. No, no, dice. Vamos a buscar otro. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. No, peor, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, hay que evitar la improvisación. Por eso es que las lecciones de la guía se preparan con tiempo. Y es importante que nosotros la preparemos adecuadamente. Eso es un elemento clave e indispensable. Evite la improvisación. O sea, no es cierto eso, hermano, de que para sustentar la pereza, decir: no, abre tu boca que yo la llenaré. No importa que no haya estudiado, no importa que no haya leído la Biblia, yo solo voy a abrir mi boca, que el Señor va a hablar a través de mí. No es así la cosa, porque el Espíritu Santo lo que hace es tomar de lo que hay en su cabeza para hablar. Entonces, por eso es que nuestra tarea humanamente es prepararnos todo lo que podamos.
porque el Espíritu Santo toma de lo que hay aquí para transmitir. Y no porque el Espíritu Santo se limite, sino porque es un trabajo en equipo, y eso es clave e importante. En segundo lugar, hermanos, debemos de prepararnos espiritualmente para impartir la enseñanza. ¿Y qué significa prepararnos espiritualmente para la enseñanza? No solamente es importante prepararnos intelectualmente, sino que también es importante prepararnos espiritualmente. Acá es donde es importante tener un tiempo específico en oración. No solamente es un ejercicio intelectual, es también importante el ejercicio espiritual. ¿Y qué tenemos que pedir nosotros al Señor cuando se trata de prepararnos espiritualmente? Bueno, hay que interceder, hermanos y hermanas, por varias cosas. En primer lugar, debemos de interceder para que la enseñanza llegue al corazón de los amigos, porque el corazón de los amigos es el terreno donde la palabra de Dios va a ser cultivada. Y usted sabe que Jesús dijo que había diferentes tipos de terrenos donde el mensaje de la palabra caía. Por ejemplo, una parte de la semilla cayó en el camino, y dice la Biblia que vino Satanás y arrebató la semilla de la palabra. Ese es un tipo de terreno. Otro terreno es aquel cuya semilla cayó entre los espinos. Otro terreno, hermanos, es aquella que cayó en buena tierra y llevó fruto según su medida. Pero nosotros debemos de pedirle: Señor, prepara el corazón de las personas para que reciban tu palabra. Y acá, hermanos, también es importante que nosotros intercedamos para que el Señor nos dé la forma para transmitir la palabra. Y ya vamos a hablar un poco acerca de la forma. Probablemente usted es una persona que se considera muy penosa, o alguien que dice: yo no tengo quizás las palabras adecuadas, precisamente. O usted dice: yo creo que tengo muchas deficiencias para hablar. Entonces, que nosotros preparemos la enseñanza incluye también que le pidamos al Señor que nos dé la forma para transmitir la enseñanza. Otro elemento, hermanos, es que intercedamos al Señor para que Él quite todo obstáculo. Por ejemplo, ¿qué podría ser un obstáculo? Bueno, que usted se enferme de la garganta. Eso podría ser un obstáculo. Que usted, hermano, tenga una situación de salud. Señor, quita todo obstáculo. Porque el diablo, hermanos, le está apuntando a usted para que no lleve la palabra de Dios. Entonces pueden haber diferentes obstáculos. Probablemente usted tiene que desplazarse a alguna zona de la ciudad y resulta ser que el bus en el que iba se quedó y eso ya lo atrasó. Eso puede ser. Entonces digámosle al Señor: Señor, yo sé que estoy preparando tu palabra, pero quita todo obstáculo. Otro obstáculo, hermanos y hermanas, o impedimento puede ser, o distracción, que de repente ahí en la célula que usted hace, el vecino de enfrente le pone una cumbia a todo volumen a la hora del mensaje, ¿verdad? Entonces usted le dice: Señor, por favor, no solamente te pido que le quemes el equipo de sonido. No, eso no, ¿verdad? No solamente te pido que quites ese obstáculo, sino que te pido que este amigo llegue a la célula, que quite toda distracción. Aunque usted no lo crea, Señor, por favor, que no suene un teléfono a la hora de la enseñanza, porque la gente se distrae, hermano. Cuando suena un teléfono, la gente se distrae. Si de repente quizás hay un niño que está llorando, ¿sabe por qué se recomienda, por ejemplo, que a la hora de nuestros cultos, hermanos, nosotros llevemos a nuestros bebés a la iglesia de bebés, a la iglesia infantil? Porque a veces las condiciones acá pueden desesperar a un niño, y de repente usted escucha a un bebé llorando, hermano, fuertemente. Usted se distrae de la enseñanza. Hace poco estaba escuchando una predicación del hermano Mario. Era una predicación grabada de un estudio bíblico,
Y a la hora de la predicación, hermanos, en plena predicación, si hay un llanto de un bebé ahí, quizás estaba bien adelante. Entonces, pero se escuchó, hermanos, y pasaron como unos 3 minutos y el bebé llorando y llorando y el hermano predicando, pero ya eso es una distracción. Entonces debemos de pedir eso, hermanos, que el Señor quite toda distracción. Eso es parte de la preparación. Ahora, es importante que nosotros, hermanos, nosotros no solamente prediquemos, nos preparemos espiritualmente, sino que también es importante, hermanos, que edifiquemos con la forma de hablar. No solamente nos preparamos intelectualmente, no solamente nos preparamos espiritualmente, sino que también, hermanos, tenemos que edificar con la forma de hablar. Y un contraste necesario que todo líder de célula debe de hacer, hermanos y hermanas, es lo que dice el proverbio. Por ejemplo, dice el proverbio: los labios del justo apacientan a muchos. Que nuestra forma de hablar apaciente. Vea la forma en que el escritor está diciendo: nuestra predicación, nuestra enseñanza debe ser como la de un pastor que aquieta el rebaño. Pero mire esto: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces preguntémonos algo: cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos el evangelio, ¿las personas son edificadas? O cuando nosotros hablamos, nuestras palabras son como golpes de espada. Y no porque tengamos autoridad, hermanos, sino porque en realidad nuestras palabras son hirientes. Acá es donde es importante que no confundamos la exhortación con el insulto. Porque hay gente que dice: no, si es que yo predico con autoridad la palabra, yo les digo a todas estas viejas que son aquí, que son allá. Está insultando. Eso no es hablar la verdad. Eso no es exhortar. Usted sabe que, le voy a decir algo. ¿Se ha fijado que hay gente que se sube a los autobuses y se sube dizque a predicar? Pero no se suben, hermanos y hermanas, a predicar, se suben a insultar. Y sí, allá andan ustedes, viejas perdidas, metiéndose con hombres y comienzan a insultar, hermano. Y ya aparecen guacamayas, así como andan pintadas, viejas metálicas. Yo le estoy diciendo las que me acuerdo. Y sí, usted mire, y comienzan una serie de insultos. Eso no es predicar el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Por eso no confundamos la exhortación con el insulto. No confundamos decir la verdad con la ofensa personal. No, mira, hermano, es que yo soy liso. Yo no tengo pelos en la lengua para decirle su par de verdades a estas viejas chambrosas del pasaje. Yo no tengo pelos en la lengua para decirle a todos estos sinvergüenzas lo que son. Yo predico igual como Juan el Bautista. Y yo les digo generación de víboras a todas ellas. Bueno, yo le toleraría que usted predique así si tiene el calibre de Juan el Bautista. Pero como yo creo que si usted es muy honesto, seguramente muchos de nosotros ni le llegaríamos al talón a Juan el Bautista. Entonces, insultar a una persona no edifica. Es como dice la escritura, como golpe de espada. Entonces, por eso hagámonos una pregunta: cuando nosotros enseñamos en la célula, ¿edificamos a las personas? Nuestra predicación o nuestra enseñanza es como medicina, como bálsamo que cura, o como espada que hiere. Entonces, edifique con su forma de hablar. Otro elemento: déjese guiar por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que acomode el evangelio en el corazón de las personas. Dejémonos guiar por el Espíritu. Por eso es que es importante la preparación espiritual.
para que podamos, hermanos y hermanas, predicar como conviene. ¿Sabe? Vuelvo nuevamente a los ejemplos. ¿Por qué razón las personas, cuando oyen a supuestos predicadores que están gritando, porque es lo que están haciendo, gritando en el parque, insultando a las personas, la gente no los oye? Yo no sé si usted los ha visto, hermanos. Gritan y tienen sus altoparlantes, no están predicando el evangelio. Ellos están, hermanos, no están predicando el evangelio. Ellos están diciendo un montón de insultos. Recuerdo en una ocasión a uno en particular, que lo que hacía, hermanos, era irse a poner enfrente de la catedral y llevaba su equipo de sonido y comenzaba a decirles: idólatras, allá van a arder con su muñeco de madera en el infierno. ¿Y quién escuchaba a ese hombre? Es más, ese hombre venía a ser un obstáculo, porque la gente lo asociaba con los evangélicos. Y la idea que tienen muchos de los evangélicos o de los cristianos es que somos personas agresivas en la forma en cómo tratamos a las otras personas. Y esa no es la manera, hermanos. Por eso es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para que Él acomode la palabra del evangelio en el corazón de las personas. Otro elemento: utilice un tono, un volumen, un lenguaje apropiado para sus oyentes. Imagínese que usted, hermano, hermana, utiliza un lenguaje exagerado. Imagínese que usted utiliza un volumen que es excesivo. Hay personas que usan equipos de sonido en la célula. Eso no está bien. Hay personas que, por ejemplo, utilizan atriles en la célula, púlpitos. La célula no es un culto, es una célula, es una reunión pequeña. Y el tono, el volumen, es algo, hermanos, que se tiene que considerar. También, hermanos, en nuestra forma de hablar, nosotros debemos de evitar los tecnicismos. La célula no es para irse a lucir que yo sé mucho de teología o que leí un libro, porque la gente le va a escuchar, ¿verdad? Y de repente usted hablando, y la kenosis de Jesús es el reflejo de la comunicación verbal de Dios hacia los hombres. Y la gente le va a decir: hermano, ¿y qué es eso de kenosis? ¿Qué? Kenosis. La célula es para que nosotros usemos un lenguaje sencillo, pero tampoco no hay que irnos al otro extremo de usar de manera excesiva un lenguaje muy coloquial, porque muchas veces ese exceso de lenguaje coloquial nos puede llevar también a reducir la presentación del evangelio a ideas folclóricas. Entonces, hermanos, debemos de edificar con la forma en que hablamos. Amén, hermanos. Bien, ahí donde usted está, hermanos, puede reunirse brevemente con 5 o 6 hermanos y dígame, ¿de qué forma afecta el crecimiento de la célula cuando el líder no cultiva la preparación de la enseñanza? Pueden reunirse, hermanos, unos minutos.
Bien, hemos terminado, hermanos, este ejercicio. Les invito a ponerse en sus lugares nuevamente. Sé que el tiempo se nos va rápido. Quiero invitar a los hermanos diáconos, hermanas diaconisas, para que puedan pasar. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que su pueblo trae. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, bendice a tu pueblo, Señor, que a través de sus diezmos y ofrendas hacen posible que el reino de Dios, tu palabra, sea anunciada en todo lugar. Bendice, Señor, a tus hijos que no te dan de lo que les sobra, ni por necesidad ni por tristeza, sino que con sencillez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros